¿Qué tal, mi gente? Vamos a conversar en el video del día de hoy todas las temporalidades de Bitcoin, cómo está alcista prácticamente en todas y cada una de ellas, excepto solamente en una que es en el gráfico semanal, pero que bueno, eso puede cambiar justamente esta semana. Y más importante aún, vamos a intentar descifrar, mirar con calma, ¿no? Posibles proyecciones, una vez que pasa todo el ruido, que pasa todo el frenesí, ¿no? Que viene dándose. Y también importante entender porque, por ejemplo, el video y los videos, mejor dicho, que te he hecho durante estos últimos días, son videos más pensados a mediano o largo plazo, es decir, hablando de la estructura y la tendencia de Bitcoin y de que probablemente el año que viene, recuerda que todo eso es mi opinión, que probablemente no tenga que coincidir con la tuya, tampoco tenga que hacerte cambiar de opinión a la tuya, simplemente es algo adicional a lo que puedes oír, a lo que puedes prestar atención para que, bueno, luego decidas si realmente es algo que te puede aportar algo a tu sistema de especulación, a tu forma de invertir o a lo que te dice tu asesor financiero acreditado y le digas, mira, este loco me dijo esto, se lo dices a tu asesor y tu asesor te dirá, bueno, está loco, no está loco, allá tú. Recuerda que siempre debes tener cuidado y tomar tus decisiones en base a justamente esto. Pero como te decía, a diferencia de estos videos, que son videos más de tendencia, de estructura y de pensar en mediano o largo plazo, en el video del día de hoy vamos a mirar el corto plazo, es decir, como vamos a ver muchas temporalidades pequeñas, 1 hora, 4 horas y un día, vamos a ver, bueno, qué es lo que está haciendo Bitcoin, qué puede hacer, ya se dio el movimiento, qué debería pasar ahora, 40.000 de un solo tirón, que 15.000 otra vez, 3.000, eso es lo que vamos a discutir, pero más importante, recuerda, Bitcoin está alcista al 90% en todas sus temporalidades. A ver, ¿por qué te digo eso? Vamos a ver la temporalidad más pequeñita, que es la temporalidad de 1 hora. Podemos ver en 30 minutos, en 15, en 5, en 1 minuto, en segundos, dependiendo si eres scalper, pero no vamos a entrar a tanta adrenalina. Simplemente fíjate, tenemos parte baja, vamos a cambiarlo de color para que se pueda ver. Tenemos una estructura alcista, parte baja, parte alta, luego cae y cuando sube, sube más que la vez anterior y luego cuando cae, cae menos que la vez anterior que en este caso y luego ahora que ha vuelto a subir, que sube más que la vez anterior. ¿Ves? Entonces, en gráficos de 1 hora podemos decir que la estructura ahora mismo es alcista, ya sea porque, bueno, estamos estudiando esta temporalidad, esta estructura, o si quieres verlo, pues vamos a ponerle un poquitito más de zoom. Vamos a hacerle pues el zoom in acá y pues lo mismo, en 1 hora, fíjate, temporalidad alcista, micro tendencia alcista, todo normal. ¿Ok? Es decir, en temporalidad de 1 hora tenemos una estructura alcista. Ahora, vamos a venirnos a la temporalidad de 4 horas, que es una de mis favoritas. Básicamente esto es digamos, un zoom out, es decir, nos estiramos solamente un poquitito de lo que hace la temporalidad de 1 hora para identificar si en 4 horas, pues la temporalidad y el movimiento y la estructura también está alcista. Y claramente podemos ver que es prácticamente la misma, es decir, iniciamos desde aquí atrás con un mínimo, luego con un máximo, luego también con este movimiento al alza, luego este retroceso, luego este máximo. Acá parecía que nos quería cambiar la estructura, ¿ok? Y que podíamos llegar y ponernos a ranguear en vez de iniciar un movimiento al alza, pero podemos ver que cada vez que sube, ¿ves? Sube, sube, sube. Es decir, cada vez que sube y marca un máximo mayor al anterior. Por lo cual, claramente la estructura en temporalidad de 4 horas también está alcista. Es una forma muy sencilla de verlo. Cada vez que el mercado, mira, te mete un piquito, un máximo, luego otro máximo y otro máximo, todas las temporalidades están alcistas. Luego, cuando nos venimos al gráfico diario, aquí es donde empiezan a ponerse interesantes las cosas. ¿Por qué? Porque la estructura cambió de bajista a alcista, pues hace un par de semanas. Es decir, veníamos con, fíjate, qué es lo contrario a lo que te acabo de explicar? Que cada vez que sube, sube más, pues para estar bajistas es al contrario, ¿ok? Es decir, cada vez que baja, baja más. Entonces, fíjate, veníamos bajistas porque bajábamos, luego cada vez que bajamos, bajábamos más y luego acá también bajábamos más. Pero ¿qué pasa? Cuando se dio este movimiento, se supone que el mercado desde acá debería haber venido a bajar a los 14.000, 13.000, 10.000, 3.000, los 1.000, lo que todo el mundo quiera ponerle. Aquí no importa el precio se inventa. ¿Ok? Entonces, el mercado que debería haber hecho, seguir marcando esa estructura hacia abajo. ¿Ves? ¿Qué pasó? El mercado no lo hizo. ¿Ok? Es decir, el mercado se quedó ¿qué? Desde este mínimo a este mínimo. Fíjate que cuando rebotó e intentó caer, fíjate que cambia la estructura porque en este caso tiene este mínimo que es mayor a este y que a su vez ya también es mayor a este. ¿Ves? Entonces nos cambia el movimiento de mínimos cada vez más bajos, en este caso a mínimos cada vez más altos. ¿Ves? Porque aquí tenemos este primer mínimo, vamos a eliminar esto para que se pueda ver un poquitito más claro. Tenemos este primer mínimo, es este de aquí, luego tenemos este de aquí, y luego ¿cuál es el siguiente que tenemos? Este otro mínimo de aquí. ¿Ves? Es decir, tenemos tres mínimos, bueno, dos mínimos mayores al inicial. ¿Ok? Y no solamente eso, es decir, esta estructura que ya está cambiando de bajista a alcista en el gráfico diario, se confirma también porque claramente observa que este era el mínimo que teníamos que superar para cambiar y marcar un nuevo máximo. Es decir, cuando subiésemos, ¿ok? Habría que superar este máximo, lo superamos
Y no solamente eso, sino que este otro máximo de aquí, fíjate que es donde está la línea roja, lo acabamos de superar también el día de ayer. ¿Ok? Dicho de otra forma, lo mismo o similar en 4 horas, cada vez que marcamos un máximo, un piquito de máximo, es mayor al anterior. ¿Ves? Y no solamente, no solamente es mayor a los anteriores, sino que también es mayor a los previos, es decir, a este de antes, a este de antes y a este de antes. Es decir, los que mantenían la estructura bajista del precio de Bitcoin. Entonces, en el gráfico diario, también ya tenemos esa estructura alcista o cambiando esa estructura alcista o al menos mitigando todos los máximos importantes anteriores que son los que nos dan la estructura bajista. ¿Ok? Entonces tenemos 3 temporalidades en las que ya estamos alcista. Vamos a la cuarta. Te estoy hablando de las más importantes. En este caso, vamos a la semanal. ¿Ok? La semanal teníamos, voy a eliminar todo esto, no importa. En la semanal, ¿qué teníamos? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasó? ¿O qué estamos viendo durante esta semana? Que esta estructura que venía totalmente bajista, ¿ok? Una estructura secundaria, porque recordemos que a macroescala, pues esto sigue siendo alcista en el semanal, solo que teníamos una tendencia secundaria. Recordemos que tenemos tendencia primaria, que es la principal, el mensual. Luego tenemos la secundaria, ¿ok? Que es la que está pasando en temporalidades un poco más bajas. Y luego la terciaria, que es cuando ya bajas a temporalidades de 1 hora o de minutos para ver, bueno, qué está pasando el día de hoy, ¿ok? Entonces, Bitcoin en el semanal obviamente traía una tendencia bajista, marcando bajos cada vez más bajos, como puedes ver. Tenemos este bajo, luego este otro bajo, luego este otro bajo y luego este otro bajo. ¿Qué pasa? Que los mínimos, los máximos eran iguales, es decir, cada vez caíamos más, caíamos más, caíamos más. Pero ¿qué pasó aquí? Más o menos similar a lo que acabamos de ver en el diario. ¿Ok? Es decir, esta vela semanal tendríamos que esperar al domingo. Este domingo va a ser ¿qué? Como 19, ¿no? Bueno, por ahí. Te haré video el domingo si esto pasa. ¿Por qué? Porque nos cambiaría la estructura totalmente bajista alcista cuando esta vela semanal de acá, ¿ok? Nos cierre confirmando por encima de este máximo. ¿Ok? Que como puedes ver ya lo superamos, pero de momento ha sido una mecha, porque obviamente viene liquidación, vienen entradas en longs allá arriba, gente que entra en short, bueno, toda la historia, ¿ok? Como este video es para ver qué es lo que puede pasar, ya ahora cuando termine de esto entraré en eso, ¿no? De qué puede pasar en las próximas horas. Pero de momento vamos a quedarnos acá, porque si la vela semanal, repito, viene y cierra por encima de este máximo, estamos hablando que cierre por encima de los 25.400, 25.500, ¿qué va a pasar? Va a haber mitigado también este último máximo, que ya de por sí el precio, fíjate, mitigó este, ¿ok? Que era el que mantenía la estructura bajista, pero para ya doble confirmar que pudiésemos salir de esta presión bajista en el corto plazo, es decir, en las próximas semanas, porque estamos en gráfico semanal, para las próximas semanas, que ya lo estamos viendo porque el mercado está reaccionando, tenemos que cerrar pues por encima de esos 25.400, 25.500. Tenemos que esperar que la semana lo confirme porque el gráfico semanal es el único que, como puedes ver, no ha terminado de darnos esa confirmación para que en todas las temporalidades podamos estar alcistas. Porque claramente ya nos venimos al mensual. En el mensual, aquí que te voy a contar, Bitcoin es alcista durante toda su historia. Todos los máximos y todos los mínimos siempre a lo largo de toda su historia han sido en ascenso. ¿Ok? Así que aquí no, obviamente en el mensual siempre estamos alcistas. De momento. ¿Ok? Puede cambiar, claramente, pero de momento sigue siendo alcista. Entonces, si en el semanal, repito, durante este último domingo de esta semana, podemos mantenernos encima de este último máximo, tendríamos una confirmación de cierre por encima de esa zona, tendríamos prácticamente un máximo mayor a todos los anteriores que tenemos los más cercanos, y en ese caso pudiésemos decir que en gráfico de 1 hora, en gráfico de 4 horas, en gráfico diario, en gráfico semanal, en gráfico mensual, en las 5 temporalidades más importantes, volvemos a estar alcistas totalmente con Bitcoin. Y también importante mencionar que yo sé que muchos todavía piensan que seguimos en mercado bajista, pero bueno, desde los 15.000 hasta el máximo que marcó Bitcoin, llevamos un 71% de subida. ¿Ok? Y un 71% de subida, pocas veces, por no decir nunca, porque nunca podemos decir nunca en los mercados, pocas veces se da en un mercado bajista. Es decir, esto no es un rebote del gato muerto, en principio. Esto es una recuperación importante del activo con cambios de estructura, quiebres de máximos, quiebres de mínimos, cambiando muchas cosas que a favor de, bueno, de los que quieren que esto suba, pues le está dando la razón y le está dando la mano. Así que bueno, muy bien por ese lado, repito, esto es para que entendamos un poco eso. Y ahora, ya entendimos toda la macroescala, vamos a venirnos a la microescala, es decir, a la menor temporalidad.
al trading, a lo que, bueno, vamos a comprar, vamos a vender. Recuerda que si quieres hacer operaciones de trading, primero que todo ten mucho cuidado porque con la volatilidad que hay, tenemos movimientos de 30 o 40% en 2, 3 días. Claramente, si no tienes la experiencia, te van a comer vivo, ¿ok? Aquí se pierde mucho dinero, así que ten mucho cuidado. Sin embargo, si quieres hacer operaciones de trading, lo que siempre te recomiendo es que utilices la plataforma de Fury, que es con la que yo trabajo desde el año 2019. Y bueno, la que como siempre te digo, te recomiendo porque me parece que da las mejores condiciones de mercado, no nos cobran comisiones, tenemos también su versión web para que podamos utilizar todos los indicadores de TradingView de forma gratuita, sin límites, como nos pone TradingView solamente de 3, pero más importante aún, las condiciones de mercado. Libre de cualquier tipo de comisiones, apalancamiento a 20x, también que no te cobran ningún tipo de comisión por mantener las posiciones abiertas. Bueno, ya sabes que a mi parecer para retailers es la mejor. Pruébalo, dale un vistazo, analiza, estudia y si te sirve, pues nada, empieza a operar con ellos, que yo estoy seguro que probablemente te vaya a funcionar. En este caso, bueno, ¿qué pasó? Vamos un poco a lo mismo, vamos a empezar a especular. Ok, a especular. José, entonces compro, vendo. Bueno, nuevamente, te lo había dicho, me parece que era antes de irme de viaje, que estaríamos por los 24.000 cuando estábamos por aquí. Y te voy a repetir lo mismo, es decir, cuando estábamos por ahí hace 2, 3 semanas que me estaba yendo de viaje por acá, ¿qué te había dicho? Te había dicho, bueno, primero, recordemos que todo esto, ok, a macroescala, es un hombro, cabeza a hombro, un rango, una zona de acumulación, ok, que de momento parece que, bueno, la venía rompiendo, que se va a disparar, todo lo demás, pero vamos a entrar al término especulativo. Recuerda, lo semanal, mensual y tendencia y todo eso ya lo estudiamos, ya lo entendemos y esa es mi percepción. Ahora, entremos al especulativo, a lo que ¿qué creo yo que va a pasar para que lo utilices de contraindicador. Y si yo te digo que va a bajar, tú le metes para que suba y bueno, listo, se acabó. Ahí te ayudé, ¿ok? No puedes decir que no te ayudo. Yo intento ayudarte de la mejor forma posible. Eh, Especulando. ¿Qué pasó? Bueno, nada. Rompemos el máximo. Como puedes ver aquí, rompemos este máximo de este y de este. Es decir, que cogemos mucha liquidez en esta zona. ¿Y qué pasa? Probablemente muchos ven, bueno, rompimos el máximo, nos metemos en compra aquí arriba y eso empieza a generar liquidez, liquidez, liquidez. Bueno, toda la historia, lo que siempre te digo. Es decir, una subida como esta, tan vertical, tan rápida, genera un hueco para que luego venga una caída igual de vertical. Aquí se pasaron un poquitito porque yo esperaba, o sea, esta subida de aquí, yo la esperaba aquí, ¿ok? Yo intenté operar un long en esta zona, en la zona de los 22.000 la semana anterior, y obviamente, pues el mercado, pum, se vino para abajo, ¿ok? Sí, se fue de frenada, ¿ok? Se pasó un poquitito, se pasó 3 pueblos, esto gracias al quiebre del no sé quién, y bueno, lo de los bancos y todo eso que ya sabemos, ¿ok? Pero bueno, este movimiento era el que yo estaba esperando más o menos de aquí, pero bueno, aquí se pasaron de frenada y se fue más para abajo. Entonces, ¿por qué esperaba eso? Porque obviamente las caídas habían sido muy agresivas. Entonces, lo mismo, esta subida tan agresiva en temporalidad ahora de 1 hora, 4 horas y demás, ¿qué es lo que va a generar? Que todo este hueco y todo este espacio que vamos a tener acá, es muy probable que en algunas horas, quizás mañana, no lo sé, ¿ok? Seguramente podamos venir a retestearlo. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve por ondas, es decir, fíjate, el mercado sube, retrocede, sube, retrocede, sube, ¿qué va a hacer? Subir. ¿Qué va a hacer? Subir. Me quedé sin gráfica. ¿Y qué va a hacer después? Subir más. ¿Ok? Vamos a seguir. Y subir más. Coño, no me quiere ni pintar esto. Y después, subir, 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 subir. ¿Hasta dónde? Hasta 60.000. Vamos a subir en 60.000 en 2 velas. ¿Por qué? Porque ya subimos a 26.000 en 3 velas. No, muchachos, obviamente no funciona así. El mercado se mueve por ondas, el mercado se mueve por movimientos, por subidas, por bajadas, con mucha volatilidad. Por eso yo recomiendo tener mucha precaución si quieres hacer trading. Principalmente, lo he dicho varias veces, considero que son zonas de acumular. Acumular es, compras un poquitito, lo guardas y te olvidas de eso. Y vienes por aquí después de verano a ver cómo va esto y después te asomas en 2024 para ver cómo siguen tus inversiones, porque en 2024, con el favor de los santos de las criptomonedas, con el halving podamos tener una recuperación importante. Pero luego, mientras, aquí que va a haber mucha volatilidad, ¿ok? Entonces, en gráficos de 1 hora, 4 horas, a mi parecer, el movimiento ya pasó, ¿ok? Es decir, lo mismo que en su momento estaba viendo yo acá, ¿ok? De que podía venirse este movimiento, y que bueno, primero cayó más antes de dar la subida, aquí te diría lo mismo. Es decir, para mí, este movimiento aquí probablemente ya terminó. ¿Ok? O sea, ya pasó el fuerte movimiento que venía con esta subida. Entonces, ¿qué significa eso? Que probablemente acá pueda pasar lo que sea, pero creo que eventualmente vamos a tener que venir a rellenar esta zona. ¿Ok? Es decir, podemos caer desde aquí directamente a rellenar este hueco, ¿ok? O como pasó aquí,
sea, dan un último latigazo para sacar a los primeros que entran en short en esta zona, porque hay mucho short aquí, ¿ok? También con long atrapado, claramente, pero principalmente short. Hay mucha gente que todavía cree firmemente que es mercado bajista y todo lo demás. Igual les voy a dar la derecha también a los shorts. No me voy a alargar más. En esta posición, ¿ok? Como estamos aquí. Entonces, como te digo, puede venir un último latigazo para sacar y joder a todo el mundo y luego ahí sí viene el movimiento hasta acá. Y bueno, después de aquí ya no te puedo decir yo otra cosa. O sea, no me puedo adelantar tanto a tantos movimientos. A mi percepción, mi forma de verlo, creo que caemos desde aquí a rellenar o en todo caso venimos a joder un poco arriba y luego venimos a rellenar. ¿Ok? Pero creo que esta zona de aquí abajo, déjame ponerle número. Estamos hablando del área de los 22.000, 21.000. Otra vez es muy probable que la vayamos a visitar en algún punto. Porque el mercado ya sabemos que se mueve por ondas. Ahora, entrando ya a modo 100% especulativo y todo lo demás, tenemos este hombro cabeza a hombro. Sí, tenemos que el semanal, como te digo, el domingo podemos confirmar que puede haber cambio de tendencia con no sé qué y tal, y ya todas las temporalidades alineadas al alza. También. Pero ¿qué estamos viendo? Fíjate, tenemos máximo. Tenemos máximo. ¿Y qué vimos ayer? Bueno, ayer estaba todo muy bonito si cerramos en 26.400, 500. Pero ¿qué pasó? No cerramos allá arriba, sino que fíjate, dejamos una mecha, que es una mecha, una señal de rechazo, una señal de venta, ¿ok? Justamente por encima de estos máximos, ¿ok? Es decir, que 100% confirmado de que ahora mismo ya salimos de este rango. Como puedes ver, no lo hemos hecho porque en la zona máxima son los 25.250 que yo tengo ahí marcado. Y no cerramos con vela confirmada en gráfico diario, repito, temporalidad diaria, por encima de esa zona. Por lo cual, habría que esperar porque puede que Bitcoin se quede metido otra vez aquí dentro del rango si así lo desea. Repito, a mi parecer, ¿qué va a pasar acá? Relleno de esta zona y probablemente volverá a subir. ¿Ok? O en todo caso, así. ¿Ok? Para mí esos son los dos escenarios de momento. Pero, repito, para los que están pensando en el short y el no sé qué, repito, te tengo que dar la mano. En este caso, meter un short acá, que no es recomendación de inversión ni nada, no es loco. ¿Ok? Es decir, no es descabellado. ¿Por qué? Porque fíjate, estamos en la parte alta del rango, justamente acá, luego de haber sacado todos los máximos, todos los stop loss y todo lo demás, y tienes primero este hueco para acá abajo para rellenar, ¿ok? Y en todo caso, si tú eres tan bajista y quieres que vamos a volver a visitar los 14.000, 15.000, probablemente ahora puedes estar en una zona interesante en la que, fíjate, tienes un riesgo-beneficio de 1 a 3. Es decir, arriesgas $10, te puedes ganar 30 si tú crees que eso va a ir hasta allá abajo, ¿ok? Entonces estás en una parte muy alta, en una resistencia, en donde probablemente puede haber mucha gente atrapada acá, donde claramente tenemos un fuerte imán, que es muy probable que vengamos hasta esta zona de los 21 y tanto, que así como cuando te decía que estamos acá, que era muy probable que bajáramos hasta este nivel para dar el movimiento. Efectivamente así pasó, no llegó hasta el target, yo tenía 19.200 me parece, nos quedamos a 19.500, pero bueno, el movimiento es igual, como te digo, identificar el punto máximo, el último dólar es muy complicado. Ahora yo tengo 6 7 años en el mercado y es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar? La dirección del mercado. Es muy difícil poder identificar que este va a ser el último dólar antes de toda la caída. Quizás sí se da, pero probablemente de acá podamos tener algún rebote. Y repito, de aquí tenemos que superar sí o sí, como te digo, en el semanal, por eso el semanal es muy importante, que esta vela, repito, y con esto ya cierro, me alargué más de la cuenta como cosa rara, necesitamos que esta vela semanal cierre por encima de este nivel. ¿Ok? Es decir, de este último máximo, que cerremos por encima de los 25.300. Cerrando encima de los 25.300, tenemos un cierre confirmado por encima de esta zona y probablemente espacio libre para continuar. Espero que esta guía, esta locura que te hablé te sirva. Nos vemos.